Me llamo María Gómez y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi marido, Enrique Martín, fue el día más silencioso y doloroso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. No soy yo el que está en el ataúd. Respondí con las manos temblorosas. ¿Quién eres? La contestación me dejó sin aliento. No puedo decirlo. Me vigilan. No confíes en nuestros hijos. En ese instante, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis propios hijos, Carlos y Enrique hijo, estaban allí junto al ataúd, con expresiones extrañamente serenas. Algo no cuadraba. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos fríos como el hielo. Durante 42 años, Enrique había sido mi compañero, mi refugio y mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años, en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Crecimos en las mismas calles polvorientas, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras Enrique arreglaba bicicletas y motos en un pequeño taller que había heredado de su padre. Éramos pobres, sí, pero teníamos lo que el dinero nunca puede comprar: amor verdadero. Recuerdo perfectamente la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo iba de camino al mercado con mi vestido verde desteñido y mis zapatos gastados. Él salió del taller con las manos manchadas de grasa y me saludó con una sonrisa tímida que me robó el corazón al instante. «Buenos días, María», me dijo con voz suave. «¿Quieres que revise tu bicicleta?» Yo ni siquiera tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Aquella conversación se convirtió en citas bajo la encina centenaria de la plaza del pueblo. Después, en promesas de amor eterno, y finalmente, en una boda sencilla, llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casita de 2 habitaciones con tejado de tejas viejas. Cuando llovía, poníamos cazuelas por toda la casa para recoger el agua que se filtraba. Pero éramos felices. Enrique trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Carlos, sentí que el corazón me iba a estallar de alegría. 2 años después llegó Enrique hijo, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis necesidades por las suyas. Enrique era un padre ejemplar. Los llevaba a pescar los domingos al río, les enseñaba a arreglar cosas con sus propias manos y les contaba cuentos antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía y los consolaba en sus lágrimas. Éramos una familia unida, o al menos eso creía yo. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Carlos, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño preguntaba por qué vivíamos con tanta modestia, por qué no teníamos coche como otras familias. Enrique hijo lo seguía en todo, como siempre había hecho. Cuando Carlos cumplió 18 años, Enrique le ofreció un puesto en el taller, pero él lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Yo seré alguien importante». Esas palabras hirieron profundamente a Enrique, aunque nunca me lo confesó. Lo veía sentado en el porche por las noches, mirando las estrellas con una tristeza silenciosa. Su hijo no solo había rechazado su trabajo, sino también toda su forma de vida. Los años pasaron, y, para mi sorpresa, Carlos logró abrirse camino en el mundo de los negocios inmobiliarios en la ciudad. Pronto su hermano lo siguió. Empezaron a ganar mucho más dinero del que Enrique y yo habíamos visto en toda nuestra vida. Al principio me sentí orgullosa. Mis hijos habían escapado de la pobreza y construían un futuro mejor. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Cuando venían, lo hacían en coches caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una mezcla extraña de lástima y vergüenza. «Mamá», me dijo Carlos en una de sus escasas visitas, «tú y papá deberíais mudaros a un lugar mejor. Esta casa se cae a pedazos». Tenía razón. Pero esa casa guardaba todas nuestras memorias. Allí habíamos criado a nuestros hijos, compartido miles de comidas y envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Enrique, siempre sabio, me decía: «María, el dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no somos suficientes para ellos». Yo me resistía a creerlo. Me justificaba con que estaban ocupados construyendo sus vidas. Me repetía que algún día volverían a ser los chicos cariñosos que habíamos criado. Pero, en el fondo, sabía que Enrique tenía razón.
Los habíamos perdido mucho antes de que yo perdiera a mi marido. El cambio más drástico llegó cuando Carlos se casó con Jazmín Ortega, una mujer de ciudad que jamás ocultó su desprecio por nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo a casa, apareció con unos tacones finísimos que se hundían en la tierra del porche, y un vestido rojo tan elegante que valía más que todo mi armario junto. Encantada, dijo con una sonrisa forzada, apenas rozando con la punta de los dedos mi mano. Sus ojos recorrieron nuestra humilde vivienda, con una expresión que me hizo sentir pequeña, como si no fuéramos dignos de su presencia. Durante la cena apenas probó bocado. Movía las albóndigas y el pollo en el plato. Cortaba trozos mínimos, pero casi no comía nada. Carlos parecía nervioso, disculpándose por cosas de las que nunca antes se había avergonzado. La próxima vez, los llevaremos a un restaurante, susurró a Jazmín, creyendo que yo no lo oía. Pero lo escuché. Y cada palabra me atravesó el corazón como un cuchillo. Enrique, hijo, por su parte, se quedó soltero, pero adoptó la misma actitud distante. Sus visitas se limitaron a ocasiones especiales, y, incluso entonces, parecía tener prisa por marcharse. Siempre estaba pegado al teléfono, cerrando tratos, incluso durante nuestras conversaciones. Mamá, me tengo que ir. Tengo una reunión importante mañana temprano, me repetía siempre, dejándome con las frases a medias. Los domingos familiares se convirtieron en un recuerdo lejano. Las navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos llegaban con regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas, y luego se marchaban con evidente alivio. Mientras Enrique y yo envejecíamos, aprendimos a consolarnos el uno al otro. Él seguía trabajando en el taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo continuaba con mis costuras, aunque mis ojos se cansaban más rápido. Vivíamos con lo justo, orgullosos de no pedir nada a nuestros hijos triunfadores. ¿Sabes qué es lo más triste, María?, me dijo una noche Enrique, mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, sino que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Como siempre, tenía razón. Nuestros hijos no solo habían cambiado económicamente, habían cambiado de corazón. Ya no éramos sus padres queridos, sino un recordatorio incómodo de un pasado humilde que querían enterrar. La situación empeoró cuando Carlos compró una casa de 200.000 euros en un barrio exclusivo de Madrid. Poco después, Enrique, hijo, hizo lo mismo, invirtiendo en un piso de lujo que le costó 150.000 euros. De pronto, nuestros hijos eran dueños de fortunas que nosotros ni siquiera podíamos imaginar. Deberíais vender esta casa y mudaros a una residencia para mayores, sugirió Jazmín en una de sus escasas visitas. Hay lugares preciosos para gente de vuestra edad. Estaríais más cómodos. La palabra residencia me golpeó como una bofetada. Después de 40 años construyendo nuestro hogar, después de criar a esos hijos con tanto amor, ¿nos querían mandar a una residencia? No necesitamos ningún sitio, respondió Enrique con la dignidad que siempre lo caracterizaba. Estamos bien aquí, en nuestra casa, pero vi las expresiones de Carlos y Enrique, hijo. Ellos apoyaban la idea de Jazmín. Para ellos, ya éramos una carga, un problema que debía resolverse de la forma más conveniente. Entonces comenzaron las sugerencias más directas. Un día, Carlos apareció con unos papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. He estado pensando en vuestro futuro. Esta casa, como mucho, vale 1.000 euros. Si la vendéis, yo puedo añadir dinero para que os mudéis a un lugar mejor. Para nosotros, no existía un lugar mejor que la casa donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Carlos no lo entendía. Para él, todo se reducía a cifras y valor monetario. Además, continuó: creo que papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Enrique lo miró con una tristeza infinita. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días. Pero podrías hacerte daño, insistió Enrique, hijo, apoyando a su hermano como siempre. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban cariñosas, pero detrás percibí algo distinto. Una impaciencia, una urgencia que no lograba comprender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos, hicieron tasaciones sin nuestro permiso y hasta comenzaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Mira, mamá, dijo Carlos durante una cena incómoda,
Jazmín y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si vendéis la casa y os mudáis a un piso más pequeño, ese dinero podría ser una herencia adelantada. ¿Una herencia adelantada? Nos estaba pidiendo la herencia mientras aún estábamos vivos. La osadía de su petición me dejó sin palabras. Enrique se mantuvo sereno, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Hijo, dijo con calma. Cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será vuestro. Pero mientras estemos vivos, las decisiones son nuestras. No seáis tercos, intervino Enrique hijo con una dureza que nunca antes había visto en él. Ya sois mayores. No podéis seguir viviendo en el pasado. Aquella noche, después de que se marcharan, Enrique y yo nos quedamos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, pusimos sobre la mesa la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo no va bien, María, me dijo mi marido con un gesto de preocupación que jamás había visto en sus ojos. Esto no es solo ambición ni impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de tanta presión. Yo aún no lo sabía, pero sus palabras eran terriblemente acertadas. No podía imaginar que mis propios hijos estaban planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, que la tragedia que se acercaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en quienes más confiábamos en este mundo. La última conversación, normal, Ares, normal, que tuve con Carlos fue 3 semanas antes de la muerte de Enrique. Vino solo, sin Jazmín, y estaba más serio de lo habitual. Mamá, me dijo, sentado en la mesa de la cocina donde de niño había desayunado tantas veces, quiero que sepas que pase lo que pase, Enrique y yo siempre cuidaremos de ti. Sus palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora, recordándolas junto a la tumba de mi marido, me producen un escalofrío. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía él que yo ignoraba? El accidente que lo cambió todo ocurrió una mañana de martes. Enrique había salido temprano hacia el taller, como llevaba haciendo más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su comida favorita, albóndigas con puré de patatas, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. ¿La señora Gómez?, preguntó una voz desconocida. La llamo desde el Hospital General. Su marido ha sufrido un accidente grave. Debe venir de inmediato. Las palabras se mezclaban en mi mente como tinta en agua. El mundo se detuvo. Mis piernas se volvieron de gelatina, y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. ¿Qué ha pasado? ¿Está vivo? ¿En qué estado está? Señora, venga lo antes posible. El camino hasta el hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina Dolores tuvo que llevarme en su coche porque yo temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. Durante todo el trayecto, mi mente se negaba a aceptar lo ocurrido. Enrique era tan cuidadoso, tan meticuloso en su trabajo. ¿Cómo podía haber sucedido algo así? Cuando llegamos me sorprendió ver que Carlos y Enrique hijo ya estaban allí. Nadie los había avisado, al menos no yo. Pero en mi desesperación no presté atención a ese detalle. Mamá, me dijo Carlos, abrazándome con una fuerza que parecía sincera. Papá está muy mal. Dicen los médicos que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y un traumatismo en la cabeza. Los ojos de Enrique hijo estaban enrojecidos, pero algo en su expresión no me convencía. Más que tristeza, parecía nervioso, como alguien esperando noticias importantes, y no como un hijo destrozado por el dolor. ¿Podemos verlo?, pregunté con desesperación. Solo familiares directos, de uno en uno. Y durante 5 minutos máximo, explicó la enfermera. Cuando entré en la UCI, el corazón se me partió. Enrique estaba conectado a una docena de máquinas, con vendajes que cubrían casi todo su rostro y sus brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era artificial, mantenida por los aparatos que pitaban sin cesar. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Enrique, mi amor, estoy aquí. Todo va a salir bien. Vas a recuperarte como siempre lo has hecho. Por un momento sentí un leve apretón en mi mano. Sus ojos se movieron bajo los párpados cerrados. Mi guerrero estaba luchando por volver conmigo. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en sillas incómodas de la sala de espera. Carlos y Enrique hijo se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre.
Oí conversaciones fragmentadas que en ese momento no supe interpretar. Enrique hijo preguntaba por el seguro médico, por los costes del tratamiento. Carlos hablaba por teléfono sobre pólizas de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Carlos al segundo día, hemos revisado el seguro de papá. Tiene una póliza de 50.000 euros. Y además, un seguro laboral que podría cubrir hasta 75.000 más. Me quedé helada. ¿Por qué hablaba de dinero mientras su padre aún luchaba por su vida? ¿Por qué le preocupaba tanto el seguro y no la recuperación de Enrique? No me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu padre se recupere. Claro, mamá contestó. Pero en sus ojos vi algo que no me gustó. Una frialdad. Como una calculadora funcionando mientras su padre agonizaba. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Ramírez, un hombre mayor con mirada compasiva, nos reunió en un despacho pequeño. Señora Gómez, dijo suavemente, la situación de su marido es crítica. Las quemaduras se han infectado, y el traumatismo craneal es más grave de lo que pensábamos. Debemos ser realistas con sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Que debemos prepararnos para lo peor. Su marido está en coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero las probabilidades de que recupere la conciencia son mínimas. El mundo se me derrumbó. 42 años de matrimonio, toda una vida construida juntos, y ahora me decían que todo se desvanecía como humo. Queremos intentar todo, supliqué entre sollozos. Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde. Pero Carlos intercambió una mirada con su hermano que me inquietó profundamente. Mamá dijo en un tono que intentaba sonar comprensivo. Tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre dijo que nunca quería ser una carga. ¿Una carga? Exploté con una furia que no sabía que tenía. Es vuestro padre. Es el hombre que os crió, que trabajó toda su vida para daros lo mejor. Lo sabemos, mamá, añadió Enrique hijo. Pero también hay que pensar en ti. Las facturas médicas serán enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. De nuevo el dinero, siempre el dinero. Mientras mi marido se moría, ellos calculaban costes. Aquella noche, sola en la habitación del hospital, le hablé a Enrique como si pudiera escucharme. Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No imagino mi vida sin ti. Entonces ocurrió algo que todavía me provoca escalofríos. Sus dedos se movieron apenas, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como intentando decir algo, aunque sin emitir sonido alguno. Llamé a las enfermeras, desesperada. Está reaccionando. Está intentando hablar. Pero cuando llegaron, Enrique había vuelto a su estado anterior. A veces son espasmos involuntarios, señora, dijo la enfermera. No significa que esté consciente. Pero yo sabía lo que había sentido. Enrique había intentado comunicarse conmigo, advertirme de algo. 2 días después, de madrugada, las alarmas de las máquinas comenzaron a sonar. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación. Yo estaba dormitando en el pasillo, y el ruido me despertó de golpe. ¡No, no, no!, grité corriendo hacia la puerta. Durante 40 minutos intentaron reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Enrique fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí fue físico, como si me arrancaran el corazón del pecho. Me derrumbé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Carlos y Enrique hijo llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si ya esperaran la llamada. Traían papeles, números de funerarias, todo perfectamente organizado. Ya hablamos con la funeraria de San Miguel, me dijo Carlos, mientras yo aún lloraba sin consuelo. Pueden recoger el cuerpo esta misma mañana. También hemos contactado con el seguro, añadió Enrique hijo. El proceso de reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan fríos, apenas 1 hora después de perder a su padre? Algo estaba mal, pero mi dolor era tan intenso que no lograba pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Carlos se encargó de todos los preparativos sin realmente consultarme. Eligió el ataúd más sencillo y un servicio corto, como si quisiera acabar con todo lo antes posible. Es lo que papá habría querido, dijo cuando protesté por no haber participado en las decisiones. Algo simple, sin complicaciones. Pero Enrique merecía más que aquella prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo.
El día del funeral amaneció nublado y frío, como si el cielo mismo llorara por él. Llevé mi único vestido negro, el mismo que había usado en el entierro de mi madre muchos años atrás. Mis manos temblaban tanto que Dolores tuvo que ayudarme a abrochar los botones. Sé fuerte, María, me susurró mi amiga mientras me peinaba con cuidado. Enrique querría verte firme. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como una cáscara sin alma. 42 años de matrimonio no podían enterrarse tan fácilmente. En el cementerio me sorprendió lo poco concurrido que estaba. Esperaba ver a más compañeros del taller, vecinos, conocidos, pero apenas estábamos Carlos, Enrique hijo, Jazmín, Dolores, yo y el párroco. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo y ayudado a tanta gente, aquel funeral resultaba dolorosamente vacío. ¿Dónde están los del taller?, pregunté a Carlos. No quisimos molestar a nadie, respondió rápido. Papá era muy reservado. Prefería algo íntimo. No era cierto. Enrique amaba a su comunidad. Habría querido que todos vinieran a despedirse. ¿Por qué había decidido Carlos hacerlo todo tan secreto, tan apresurado? Durante la ceremonia, observé a mis hijos con un desapego extraño. Carlos mantenía una expresión solemne, pero no paraba de mirar su reloj. Enrique hijo se veía inquieto, como si tuviera asuntos más urgentes que despedirse de su padre. Jazmín consultaba el móvil a escondidas bajo el velo negro. Aquel era el adiós de mis hijos, con impaciencia y distracciones. Cuando llegó el momento de echar tierra al ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Dolores tuvo que sujetarme mientras sollozaba sin control. El sonido de la tierra golpeando la madera fue definitivo, implacable. Y fue en ese preciso instante, de pie junto a la tumba de mi marido, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estoy vivo. No soy yo el que está en el ataúd. El corazón se me paralizó. Las letras bailaban ante mis ojos, como si estuviera delirando. ¿Me estaba volviendo loca por el dolor? Con las manos temblorosas respondí: ¿Quién eres? La respuesta llegó enseguida. No puedo decirlo. Me vigilan. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si quemara. Dolores se inclinó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta entender lo que estaba ocurriendo. ¿Está bien, mamá?, preguntó Carlos, acercándose con gesto preocupado. Lo miré, intentando encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero cada gesto, cada palabra, cada expresión, me resultaba ahora sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el móvil en mi bolso. Solo necesito volver a casa. De camino, no pude quitarme de la cabeza aquellos mensajes. ¿Era posible que alguien me estuviera gastando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O existía realmente la posibilidad de que Enrique estuviera vivo? Pero si él vivía, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no, ¿quién sabía tanto de nuestras vidas como para advertirme sobre mis propios hijos? Aquella noche, sola en una casa que ahora parecía un mausoleo, repasé mentalmente cada detalle de los últimos días. El supuesto accidente de Enrique había sido extraño desde el principio. Según Carlos, una máquina había explotado en el taller, pero Enrique conocía cada tornillo, cada cable de aquel lugar. Era obsesivo con el mantenimiento y la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos al hospital tan rápido si yo era el contacto de emergencia y me llamaron a mí primero? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Carlos y Enrique hijo no dejaban de hablar de pólizas de seguro y beneficiarios, como si estuvieran esperando este momento. Decidí revisar los papeles de Enrique. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos los documentos importantes en una caja metálica. Pólizas de seguro, escrituras de la casa, papeles del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de vida de 50.000 euros de la que Carlos me había hablado, pero había algo que no recordaba. El documento había sido actualizado apenas 6 meses antes, aumentando la cobertura de 5.000 a 50.000. ¿Por qué Enrique había incrementado tanto el seguro de vida? Jamás me había mencionado ese cambio. Y lo más inquietante, ¿quién le había sugerido hacerlo? Seguí buscando y hallé algo todavía más perturbador. Una póliza de seguro laboral contratada solo 2 meses antes de su muerte. 15.000 euros en caso de fallecimiento accidental en el trabajo. Para una familia humilde como la nuestra, aquello era una fortuna y una tentación demasiado grande para alguien sin escrúpulos. De pronto, mi móvil vibró. Otro mensaje del mismo número desconocido.
Revisa la cuenta del banco. Mira quién ha estado moviendo el dinero. Esta vez no dudé. Quienquiera que fuera esa persona, sabía demasiado como para tratarse de una broma. Conocía los seguros, sabía lo de mis hijos. Solo alguien muy cercano podía tener tal información. A la mañana siguiente fui al banco donde Enrique y yo teníamos la cuenta desde hacía 30 años. La directora, doña Teresa, que nos conocía de toda la vida, me recibió con sinceras condolencias. María, lo siento muchísimo por Enrique. Era un buen hombre. Gracias. Teresa, respondí con voz rota. He venido a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación. Me mostró los extractos de los últimos 6 meses. Y lo que vi me heló la sangre. En los últimos 3 meses habían desaparecido grandes cantidades de nuestra cuenta de ahorros. 1.000 euros en enero, 3.000 en febrero, 4.000 en marzo. Dinero del que yo no sabía nada. ¿Quién autorizó estas retiradas?, pregunté con la voz temblorosa. Su marido vino personalmente, explicó Teresa. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller, pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente en qué gastábamos y cuánto teníamos. Enrique jamás me habló de reparaciones caras en el taller, y mucho menos de retirar miles de euros sin avisarme. ¿Tiene las firmas de esas retiradas?, pedí. Me mostró los recibos. Parecían de Enrique, sí, pero la letra estaba temblorosa, insegura. Nada que ver con su caligrafía firme y clara de siempre. Teresa, me atreví a preguntar con el corazón en un puño. ¿Venía solo cuando hizo esos trámites o alguien lo acompañaba? La directora pensó unos segundos. Ahora que lo menciona, recuerdo que alguna vez vino con uno de sus hijos. Creo que con Carlos. Él dijo que ayudaba a su padre con los papeles, porque a Enrique le costaba leer sin las gafas. Sentí un escalofrío. Enrique veía perfectamente con sus gafas, que nunca se quitaba durante el día. ¿Por qué necesitaría que Carlos lo ayudara? Esa tarde, mientras repasaba una y otra vez los recibos del banco, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Enrique de que necesitabas más protección. Era una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a mí. El incremento misterioso del seguro, las retiradas de dinero sin mi conocimiento, la presencia de Carlos en movimientos bancarios sospechosos, su eficiencia helada organizando el funeral, todo encajaba demasiado bien. La pregunta que me aterrorizaba era, ¿de verdad habían planeado la muerte de Enrique? ¿Cómo lo habían hecho? ¿Y quién era la persona que me enviaba esos mensajes? Alguien que parecía conocer cada detalle de nuestra vida. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Carlos, cada abrazo de Enrique hijo, cada palabra de consuelo me parecían ahora máscaras que ocultaban algo siniestro. Mi móvil no dejaba de recibir mensajes del número misterioso. Ve al taller de Enrique, mira en su escritorio. Allí hay cosas que no has visto. Decidí hacerlo. Era la primera vez que regresaba al taller desde el supuesto accidente. Según Carlos, una máquina había explotado, pero lo que encontré allí era muy distinto a lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido escenario de una explosión. No había marcas de fuego en las paredes, ni restos de escombros, ni rastro de la destrucción que debería haber provocado un accidente tan grave. ¿Dónde está la máquina que explotó?, me pregunté en voz alta. Recorrí el lugar con calma. Todas las máquinas estaban en su sitio, funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todo intacto. ¿Qué había provocado entonces aquel accidente? En el escritorio de Enrique encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita con su puño y letra, fechada 3 días antes de su muerte. Carlos insiste en que necesito más seguros. Dice que es por María. Pero algo no me cuadra. No confío en sus intenciones. Hansai. Debajo había otra anotación. Enrique hijo me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi marido había sospechado. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero había muerto antes de poder contármelo. Seguí buscando y encontré un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Enrique. Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses he notado cambios extraños en Carlos y Enrique. Están demasiado interesados en el dinero, en los seguros, en que vendamos la casa. Jazmín los presiona mucho. Ayer,
Carlos me dijo que debía preocuparme más por mi seguridad, porque, a mi edad, cualquier accidente podía ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza. Te quiero, María. Si algo me ocurre, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Enrique había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor de madre, me había negado a aceptar. Esa misma noche, Carlos vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me resultaba completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, mientras se servía una copa sin siquiera preguntarme si yo quería. El dinero del seguro ya está en trámite. Serán unos 15.000 euros. ¿Cómo sabes la cantidad exacta?, pregunté fingiendo ingenuidad. Bueno, yo ayudé a papá con los papeles del seguro. Quería asegurarse de que tú tuvieras suficiente para vivir cómoda. Mentira. Enrique nunca había querido aumentar el seguro. Según su propia nota, había sido presionado por Carlos. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?, pregunté observando su reacción. Sus ojos brillaron con un destello que me provocó escalofríos. Podrías comprarte una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a una buena residencia, donde tendrías compañía y atención médica. Enrique y yo podríamos encargarnos de administrar tu dinero para que te rinda más. ¿Administrar mi dinero? Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad es fácil caer en estafas o tomar malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en pocos años. Triplicar mi dinero, o hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos. Déjame pensarlo, dije, intentando ganar tiempo. Claro, intervino Jazmín con su dulzura fingida. Pero no tardes mucho, es por tu propio bien. Cuando se fueron, me quedé sentada en la cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme a mí todo lo que me quedaba. Aquella noche mi móvil volvió a vibrar. El mensaje era más largo que los anteriores. Mañana ve a la comisaría. Pide el informe sobre el accidente de Enrique. Hay contradicciones que debes conocer. A la mañana siguiente reuní todo mi valor y me dirigí a la Guardia Civil del pueblo. El sargento Ortega, que conocía a Enrique desde hacía años, me recibió con gesto amable. ¿El informe sobre el accidente de su marido?, repitió sorprendido. ¿Qué accidente, señora Gómez? Del taller. Cuando la máquina explotó, dije confundida. El sargento revisó unos papeles y negó con la cabeza. Aquí no tenemos registrado ningún accidente en el taller de Enrique. De hecho, no consta ningún parte laboral sobre su marido. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero mis hijos dijeron que fue un accidente en el taller. Señora, su marido llegó al hospital aquella mañana, sí, pero no por una explosión. Según el parte médico que obra en nuestros archivos, ingresó inconsciente con síntomas de intoxicación. ¿Intoxicación? Mi voz apenas era un susurro. Los doctores encontraron restos de metanol en su sangre, una cantidad suficiente para provocar ceguera, daños cerebrales y, finalmente, la muerte. Me quedé helada. No había habido explosión. No había habido accidente de trabajo. Alguien había envenenado deliberadamente a Enrique. ¿Por qué nadie me informó de esto?, pregunté con la voz rota. Según consta en los documentos, la familia directa que firmó en el hospital pidió mantener esa información en confidencialidad, para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente para afrontar los detalles técnicos. La familia directa, es decir, Carlos y Enrique, hijo. Ellos habían ocultado la verdadera causa de la agonía de su padre, inventando la historia de la explosión para manipularme y encubrir un crimen. El sargento Ortega me miró con seriedad. Señora Gómez, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su marido, podemos abrir una investigación formal. Yo ya no tenía sospechas. Tenía certezas. Mis propios hijos habían asesinado a Enrique por dinero. Aquella tarde, Enrique hijo apareció en casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa de siempre. ¿Cómo estás, mamá? Te veo cansada. Estoy bien, mentí, observando cada uno de sus gestos desde una nueva perspectiva. Solo pienso en el futuro. Eso está bien, dijo mientras se sentaba. Carlos y yo hemos hablado. Creemos que deberías vender la casa pronto, ahora que el mercado inmobiliario está alto. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, las casas viejas pierden valor rápido. Además, necesitas liquidez.
los gastos del funeral, las facturas médicas. Mentiras. El funeral había sido barato, casi insultante. Y no había facturas médicas pendientes. El seguro había cubierto todo. Lo miré a los ojos y le solté. Tú sabías que tu padre no murió en un accidente de trabajo. Durante una fracción de segundo vi pánico en su expresión. Luego se recompuso. ¿De qué hablas, mamá? Fui a la comisaría. No existe ningún informe de explosión en el taller. Esta vez el pánico fue más evidente. Mamá, no deberías hacer esas cosas. Te confundes. El duelo te está afectando. El duelo me confunde. ¿O me has estado mintiendo? Se levantó de golpe, derramando el café que le había servido. Necesitas descansar. Ya hablaremos cuando estés más tranquila. Salió rápido, pero antes de cruzar la puerta, lo vi hacer una llamada en el porche, en voz baja, con tono urgente. Esa noche, recibí el mensaje más aterrador hasta entonces. Mañana vendrán juntos. Intentarán convencerte de que estás loca, de que el dolor te hace imaginar cosas. No les creas. Y no aceptes nada de lo que te ofrezcan de comer o beber. La predicción del mensaje se cumplió al pie de la letra. Al día siguiente, Carlos y Enrique hijo llegaron juntos a mi casa, acompañados de Jazmín. Entraron con rostros de exagerada preocupación y una bolsa de pasteles de la confitería del centro. Mamá, estamos muy preocupados por ti, empezó Carlos con voz empalagosa. Los vecinos dicen que actúas raro. Dolores asegura que hablas sola, que apenas comes. Sabía que era mentira. Dolores jamás diría eso. Jazmín te ha traído tus pasteles favoritos, añadió Enrique hijo, señalando la bolsa. Y hemos hecho café especial, de esa marca que tanto te gusta. Recordé la advertencia del mensaje. No aceptes nada de lo que te ofrezcan. Gracias, pero ya desayuné, respondí manteniendo las distancias. Vamos. Mamá, insistió Jazmín, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tienes que alimentarte bien. Has perdido mucho peso desde que murió Enrique. Estoy bien, repetí con firmeza. Carlos e Enrique se miraron entre ellos, con la misma complicidad que había visto en el hospital, cuando el médico nos habló del pronóstico de su padre. Mamá, dijo Carlos, sentándose muy cerca. Queremos hablar de algo importante. Hemos consultado con algunos médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento?, pregunté con incredulidad. Sí, intervino Enrique con tono grave. Las preguntas extrañas que haces, tus visitas a la Guardia Civil, tu obsesión con detalles irrelevantes sobre papá, es normal tras una gran pérdida. Pero puede ser peligroso si no se trata. Hablamos con el doctor Albarrán, añadió Carlos. Dice que es común que las viudas de tu edad desarrollen paranoia. Paranoia. Me estaban acusando de loca para desacreditarme. No estoy paranoica, respondí con toda la firmeza que pude reunir. Solo hago preguntas que debería haber hecho desde el principio. ¿Qué preguntas?, me desafió Carlos. Como por qué no existe ningún informe policial sobre el supuesto accidente de vuestro padre. ¿Por qué el taller está impecable si hubo una explosión? ¿O por qué retirasteis 5.000 euros de la cuenta sin decírmelo? El silencio fue ensordecedor. Los tres se miraron con gestos de pánico mal disimulado. Mamá, dijo Enrique al fin. Todo tiene una explicación. Papá retiró ese dinero para hacer unas reformas sorpresa en la casa. ¿Una sorpresa? ¿Dónde están los obreros, los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabe nada de esas reformas? Carlos intentó recomponerse. No todos los accidentes laborales requieren informe oficial, sobre todo si suceden en propiedad privada. Mentira. El sargento Ortega había sido muy claro. Cualquier accidente grave debía notificarse. Jazmín intervino con voz melosa. Solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que lo mejor sería que te mudaras a un lugar con atención especializada. Un hogar, corrigió Carlos. Un centro de cuidados para personas que atraviesan duelos complicados. Allí tendrías psicólogos, enfermeras, actividades. Y mientras tanto, añadió Enrique, nosotros podemos encargarnos de vender la casa y gestionar el dinero del seguro. Cosas complicadas que en tu estado no deberías manejar. Allí estaba el plan completo. Declararme incapacitada, encerrarme en una residencia y quedarse con todo mi dinero. Primero habían asesinado a su padre. Ahora querían robarme a mí también. ¿Y si me niego?, pregunté con frialdad. ¿Por qué te negarías? Carlos sonrió con un gesto que me heló la sangre. Solo queremos lo mejor para ti, porque esta es mi casa. Aquí construí mi vida con Enrique. Aquí os crié. Mamá, suspiró Enrique con tono teatral. No puedes vivir siempre en el pasado. Papá ya no está.
Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Ya lo acepté, respondí. Pero eso no significa que vaya a entregar mi vida ni mi dinero. Las máscaras de preocupación empezaron a resquebrajarse. Carlos se levantó bruscamente. Muy bien. Si no escuchas razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Que podemos iniciar un proceso legal para que te declaren incapaz. Tenemos testigos de tu comportamiento errático y un informe preliminar firmado por el doctor Albarrán que confirma que sufres paranoia senil. Un médico que jamás me había examinado había firmado un diagnóstico basado únicamente en lo que mis hijos le contaron. ¿Cuánto les había costado comprar esa falsedad? Así que puedes cooperar voluntariamente, concluyó Carlos. O lo haremos por la vía legal, pero de cualquier manera, recibirás la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no les entregaba mi dinero, usarían la justicia para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, dije, intentando ganar espacio. Claro, intervino Jazmín con su dulzura envenenada. Pero no demasiado. Es por tu propio bien. Cuando se marcharon, me quedé en la cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi sangre, no solo habían matado a su padre. Ahora planeaban destruirme a mí también. Esa noche recibí un nuevo mensaje, más revelador que los anteriores. María, soy Esteban Calderón, investigador privado. Enrique me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Carlos y Enrique. Lo envenenaron con metanol en el café del desayuno. Tengo pruebas grabadas de sus conversaciones. Mañana, a las 3 de la tarde, ven al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Allí estaré. Por fin sabría quién me enviaba aquellos mensajes. Y, lo más importante, tendría las pruebas para hacer justicia por la muerte de mi marido. Al día siguiente, me levanté con una mezcla de nervios y determinación. Me vestí con mi vestido morado más serio, el que solía usar en ocasiones importantes. Si iba a reunirme con el hombre que tenía las respuestas, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde caminé hacia el café de la esquina, con pasos cautelosos. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada rostro en la calle podía ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia con la que me acusaban empezaba a parecer justificada. El café estaba medianamente lleno. Fui directo a la mesa del fondo, como me habían indicado. Pedí una manzanilla y esperé. Con las manos temblorosas apoyadas sobre la madera gastada. Exactamente a las 3, un hombre de unos 50 años se acercó. Alto, de pelo canoso, mirada inteligente y gesto serio pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. ¿Señora Gómez?, preguntó en voz baja. Asentí. Soy Esteban Calderón. Lamento mucho su pérdida. Enrique era un hombre bueno. Se sentó frente a mí y colocó la carpeta sobre la mesa. Antes de mostrarle lo que tengo, debe saber que lo que está a punto de escuchar y ver será doloroso. ¿Está preparada? Llevo preparándome desde que recibí su primer mensaje, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Esteban sacó una pequeña grabadora. Enrique vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por la actitud de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Enrique, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Esteban, si algo me pasa, no será un accidente. Carlos y Enrique llevan semanas presionándome para aumentar el seguro de vida. Ayer Carlos me trajo unos papeles diciendo que eran para proteger mejor a María. Pero descubrí cláusulas que les beneficiaban directamente a ellos. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. Escuchar a Enrique era como tenerlo vivo unos minutos más. Pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Enrique me hace preguntas extrañas sobre mi rutina, lo que desayuno, a qué hora salgo de casa, si María me acompaña al taller. Dice que es por preocupación, pero algo en su tono me inquieta. Esteban pausó la cinta. Esto fue 3 semanas antes de su muerte. Pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación. Esta vez era la voz de Carlos hablando por teléfono. No podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesado en el seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfecto. Los síntomas parecen un infarto o un ictus. Mamá no será un problema. Después de que papá muera, estará tan destrozada que podremos hacer lo que queramos con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, planeando el asesinato de su propio padre con una frialdad espantosa.
Hay más, dijo Esteban en voz baja. Reprodujo otra cinta. Esta vez era Enrique hijo hablando con alguien. Todo está listo. Mañana Carlos pondrá el metanol en el café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico recomendado por un médico. El tonto se lo tomará sin sospechar. Los síntomas serán mareos, confusión, pérdida de visión, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un ictus. Cuando descubran que es veneno, será demasiado tarde. Me llevé las manos a la cara. No solo lo habían planeado, lo habían ejecutado con precisión. Mis propios hijos habían envenenado a su padre. ¿Cómo consiguió estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Enrique me pidió que colocara micrófonos en la casa. Tenía miedo, aunque no sabía exactamente de qué. Pusimos uno en el teléfono fijo y otros en lugares estratégicos. Sacó varias fotografías de la carpeta. Aquí tiene a Carlos comprando metanol en una ferretería a las afueras del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso. Pero lo tengo grabado en video. Las fotos mostraban claramente a mi hijo saliendo de la tienda con una botella pequeña en la mano. La fecha era de 5 días antes de la muerte de Enrique. Y esto, continuó Esteban mostrando más documentos. Son los movimientos financieros de los últimos 6 meses. Carlos debía 70.000 euros a un prestamista en Madrid. Enrique hijo tenía deudas de juego por 40.000. Estaban desesperados. Todo encajaba. No era solo avaricia. Era desesperación. Habían visto en la póliza de Enrique su salvación rápida. ¿Por qué no fue a la policía inmediatamente después de la muerte?, pregunté. Porque sus hijos son listos. Sobornaron al médico del hospital para cambiar el diagnóstico. En lugar de envenenamiento, en el certificado pusieron fallo cardíaco por complicaciones laborales. Sin esa prueba médica, las grabaciones no bastaban para una condena, pero ahora tenemos todo, dije con un nudo de rabia y determinación en el pecho. Exacto, asintió Esteban. Y hay algo más que necesita saber. Mi sangre se heló. ¿Qué? Sus hijos también planeaban matarla a usted. Reprodujo la última grabación. Esta vez eran las voces de Carlos y Enrique juntos. Después de cobrar el seguro de papá, tenemos que quitarnos a mamá de encima. No podemos arriesgarnos a que sospeche. Lo haremos igual que con él. Pero parecerá un suicidio por depresión. Nadie lo cuestionará. Y todo el dinero será nuestro. La casa, los ahorros, casi 200.000 euros en total. Sentí un temblor incontrolable. Mis propios hijos no solo habían matado a su padre, también planeaban asesinarme a mí. Señora Gómez, dijo Esteban con suavidad, sé que es devastador, pero ahora tenemos pruebas suficientes para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté secándome las lágrimas. Primero, ir a la Guardia Civil con todo esto. El sargento Ortega es honesto. No está metido en corrupción. Segundo, debemos actuar rápido. Mañana sus hijos planean iniciar un proceso legal para incapacitarla. Si lo consiguen, será mucho más difícil proceder. Me puse en pie con una determinación que no sentía desde hacía meses. Entonces actuaremos esta misma noche. Exacto, confirmó Esteban. Pero antes, hay algo más que quiero mostrarle. Sacó la última fotografía. En ella se veía a Enrique saliendo de una clínica médica de la ciudad. 3 días antes de morir, fue a hacerse un chequeo completo. Los resultados demuestran que estaba perfectamente sano, sin problemas cardíacos, sin hipertensión. Eso prueba de manera definitiva que murió envenenado. Apreté la mano de Esteban con gratitud. Gracias por cumplir la promesa que le hiciste a Enrique. Ahora, vayamos a buscar justicia. Aquella misma noche, Esteban y yo fuimos directamente a la comisaría de la Guardia Civil. El sargento Ortega estaba de turno, lo que resultó perfecto para nuestros planes. Sargento, dije con voz firme. Necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi marido, Enrique Gómez. El hombre me miró sorprendido. ¿Asesinato? Señora Gómez, el certificado dice que murió de un fallo cardíaco tras un accidente laboral. Ese certificado es falso, respondí, colocando la carpeta de Esteban sobre la mesa. Mi marido fue envenenado con metanol por nuestros propios hijos. Durante 2 horas presentamos cada prueba. Las grabaciones con sus voces planeando el crimen. Las fotos de Carlos comprando el metanol. Los movimientos bancarios sospechosos. El chequeo médico que confirmaba la buena salud de Enrique. Y finalmente la grabación donde conspiraban también contra mí. El sargento escuchó todo con el ceño cada vez más fruncido. Al terminar, negó con la cabeza en un gesto de indignación.
Esto es monstruoso. Señora Gómez, ¿está segura de querer seguir adelante? Una vez detengamos a sus hijos, no habrá marcha atrás. Sargento, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Esos hombres asesinaron a su padre en frío y planeaban matarme a mí. Ya no son mis hijos. Son criminales y deben pagar. Ortega llamó de inmediato al fiscal de distrito. A pesar de la hora tardía, vino personalmente a la comisaría. Tras revisar las pruebas, autorizó órdenes de arresto para Carlos y Enrique, hijo. Actuaremos al amanecer, explicó. Debemos asegurarnos de sorprenderlos antes de que destruyan evidencias. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la cocina mirando las fotos de Enrique. Por primera vez desde su muerte, sentí una mezcla de tristeza y alivio. La justicia estaba cerca. A las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Carlos. Mamá, tienes que venir enseguida a casa de Enrique. Ha pasado algo terrible. Reconocí la trampa de inmediato. Voy enseguida, mentí. En realidad, me quedé en casa, esperando. A las 7:30 vi pasar por la ventana varios coches patrulla en dirección a sus viviendas. Durante una hora mi teléfono sonó insistentemente. Primero Carlos, luego Enrique, cada vez con voces más desesperadas. No contesté. A las 9 en punto, el sargento Ortega llamó a mi puerta. Señora Gómez, hemos detenido a Carlos y Enrique. Están bajo custodia, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para asesinarla a usted. Sentí que me temblaban las piernas, pero esta vez de alivio. ¿Cómo reaccionaron?, pregunté. Carlos negó todo al principio, pero al escuchar las grabaciones se vino abajo. Enrique intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Lo atrapamos tras perseguirlo 6 calles. Aquella tarde, Jazmín apareció en mi puerta llorando. Señora Gómez, por favor, retire los cargos contra Carlos. No es malo. Solo estaba desesperado por las deudas. Yo lo presioné demasiado. La miré sin compasión. Tu marido envenenó al mío. Planeaba matarme también. No hay justificación posible. Pero somos familia, gritó entre lágrimas. La familia murió el día que decidisteis matar a Enrique por dinero, respondí con frialdad. Ahora, márchate de mi casa. 3 días después, el cuerpo de Enrique fue exhumado. Los análisis confirmaron lo que ya sabíamos. Niveles letales de metanol en su sangre. El caso se convirtió en noticia en toda la provincia. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su padre por dinero. El juicio se programó 2 meses más tarde. La sala estaba abarrotada. Periodistas, vecinos, antiguos compañeros de Enrique, todos querían presenciar el llamado juicio de los hijos parricidas. Entré vestida de negro, acompañada de Esteban. Carlos y Enrique aparecieron esposados, con monos naranjas de prisión. Verlos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía compasión. Solo una tristeza amarga por la muerte moral que habían elegido. El fiscal presentó el caso con precisión devastadora. Se reprodujeron una a una las grabaciones. La sala guardaba silencio absoluto mientras se escuchaban las voces de mis hijos planificando el asesinato. Cuando sonó la cinta en la que hablaban de matarme a mí también, hubo un murmullo de horror. Cuando me tocó declarar, caminé hasta el estrado con las piernas temblorosas pero la mente clara. Yo los crié con amor, dije mirando directamente a mis hijos. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor. Nunca imaginé que ese amor se convertiría en la causa de su muerte. Carlos bajó la cabeza. Enrique me sostuvo la mirada, con lágrimas en los ojos, pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Tras 3 días de testimonios demoledores, el jurado deliberó durante 6 horas. El juez leyó el veredicto en medio de un silencio absoluto. En el caso del Estado contra Carlos Gómez y Enrique Gómez, por el asesinato de Enrique padre, declaramos a los acusados culpables. Por conspiración para asesinar a María Gómez, culpables. La sala estalló en murmullos. El juez dictó sentencia. Condeno a Carlos Gómez y Enrique Gómez a cadena perpetua, con un mínimo de 30 años antes de poder solicitar libertad condicional. Al escuchar esas palabras, sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros. Enrique, por fin, tendría justicia. Después del juicio, muchos vecinos se acercaron a abrazarme. Dolores lloró conmigo, pero no de tristeza, sino de alivio. María, ahora Enrique puede descansar en paz, me susurró. Aquella noche regresé a mi casa. Ya no se sentía como un lugar de dolor y traición. Volvía a ser mi refugio, el hogar donde Enrique y yo habíamos compartido 42 años de amor. Una semana más tarde, Esteban vino a visitarme.
¿Cómo se siente?, me preguntó. En paz, respondí con sinceridad. Por primera vez desde que Enrique murió, duermo tranquila. Sé que su muerte no quedó impune. Con el dinero del seguro de vida, tomé una decisión. Lo doné íntegramente para fundar la Fundación Enrique Gómez para víctimas de crímenes familiares. No podía usar ese dinero manchado de sangre, pero sí transformarlo en algo que ayudara a otros. La fundación creció más de lo que imaginé. Cada año atendemos a decenas de familias que atraviesan tragedias similares. Abogados, psicólogos, investigadores privados, todo al servicio de quienes sufren en silencio. 6 meses después, conocí a Elena, una mujer de 40 años que sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente parecida a la mía. La fundación le brindó apoyo legal y pruebas. 3 meses más tarde, su hermano fue condenado. Elena vino a abrazarme llorando. Señora Gómez, usted me salvó la vida. Sin su valentía jamás habría denunciado. Esos momentos me confirmaron que todo el dolor había tenido un sentido. ¿Y mis hijos? Carlos se suicidó en prisión al año de la condena, incapaz de soportar la culpa. Enrique sufrió una crisis nerviosa y fue trasladado al hospital psiquiátrico penitenciario. Me envía cartas incoherentes, llenas de disculpas y súplicas de perdón. Ya no las leo. Las guardo en una caja de zapatos. Tengo derecho a proteger mi paz. Jazmín desapareció del pueblo. Dicen que vive en Madrid con otro nombre. No me importa. Hoy tengo 71 años. He pintado mi casa de amarillo, el color favorito de Enrique. Su antiguo taller lo convertí en un jardín lleno de rosas, claveles y girasoles que buscan el sol, como él me enseñó. Cada domingo llevo flores a su tumba. En la lápida mandé grabar: Enrique Gómez, esposo querido, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Cuando hablo con él entre las flores y el viento, siento que me escucha. Le cuento las familias que hemos ayudado, las cartas de agradecimiento que recibo, la esperanza que nació de su tragedia. Un periodista me preguntó hace poco qué mensaje quería dar a quienes viven algo parecido. Respondí sin dudar: la familia no es excusa para el crimen. El amor con límites es el verdadero amor. Y nunca es tarde para buscar justicia, aunque el culpable sea tu propia sangre. Este año, en el 5º aniversario de su muerte, organizamos una ceremonia en memoria de Enrique. Más de 200 personas acudieron. Vecinos, beneficiarios de la fundación, autoridades locales. Esteban pronunció un discurso conmovedor. Enrique Gómez murió por la codicia de sus hijos, pero su legado vive en cada familia que encuentra justicia gracias al coraje de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza. Aquella noche, al acostarme, abrí el viejo álbum de fotos. Vi a Carlos y Enrique niños, jugando en el patio, abrazando a su padre en las Navidades de antaño. Lloré por aquellos inocentes que existieron alguna vez, mucho antes de que la avaricia los corrompiera, pero ya no lloro por los hombres en que se convirtieron. Ellos eligieron su destino. Mi historia, al final, fue más grande que mi tragedia personal. Se convirtió en un símbolo de que la verdad siempre encuentra camino, y de que la justicia es posible incluso en las circunstancias más oscuras. Mañana es miércoles. Esteban vendrá a tomar café como siempre. Haré su pastel favorito, y después plantaremos nuevas flores en el jardín. La vida sigue, más sencilla, pero también más auténtica. Enrique, donde quiera que estés, cumplí la promesa que te hice aquel día en el cementerio. Encontré la verdad, busqué justicia, y transformé nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor.